Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy vamos a iniciar pues, lo que en vuestro aula digital es la presentación 8 o bloque 8. Y vamos a intentar hablar hoy de cómo se colocan los genes en el cromosoma, ¿vale? Bueno, en esta primera figura ya hay información que conocéis. Es decir, la pregunta que os hago es, ¿hay compartimentación en el cromosoma procariota? Y ya sabéis que sí que la hay, por cómo se han organizado ese cromosoma. Sabéis que hay una zona que hemos llamado origen y una zona opuesta que se llama terminación, ¿vale? Acordaros de los macrodominios, que había los macrodominios izquierdo y derecho, left y right, que están colocados colindantes a término, a terminus, a la terminación. Y después hay dos zonas entre el origen y left y el origen y right, que se llaman desestructuradas izquierda y desestructuradas derecha, pues que son zonas en las que se permite interacción física con otras zonas del cromosoma más alejadas de ellas, ¿de acuerdo? Por esto están desestructuradas. Esto ya lo sabéis, es decir, realmente el cromosoma no es una molécula de ADN cualquiera, sino que está perfectamente organizada en bloques. Y además también estábamos viendo o vimos que los genes relacionados con determinadas funciones pues aparecían colocalizados, es decir, en zonas muy próximas entre sí, ¿de acuerdo? Incluso veíamos que a lo mejor físicamente la distancia que separaban bloques génicos relacionados entre sí podía ser grande, pero como el cromosoma, digamos, hace una estructura de subdominios, los CIDs, gracias a la acción de las proteínas que interaccionan con el cromosoma y que mantienen la estructura del mismo, pues genes que están ligeramente separados en el momento del funcionamiento suelen estar juntos. Es decir, que hay una colocalización bastante proximal de genes con funciones relacionadas. ¿De acuerdo? Vale. Bien, pero además de esto, la pregunta iba dirigida a si los microorganismos tienen tendencias a localizar, por ejemplo, los genes más importantes para él, los genes esenciales, en una determinada zona del cromosoma o los tienen dispersos, ¿vale? Bueno, pues a esta pregunta la respuesta es que sí que hay zonas preferenciales para ubicar genes esenciales, ¿vale? Y el ejemplo más claro lo vemos con los genes que están relacionados con la replicación del cromosoma, ¿vale? La mayor parte de los genes, la mayor parte de los genes dedicados a la replicación del cromosoma, que todos ellos son genes esenciales, se colocan todos junto al origen de replicación, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la estructura genética del origen de replicación de Escherichia coli de Bacillus subtilis y vemos que los genes que se colocan al lado del origen de replicación en estos dos microorganismos que son bastante alejados uno del otro desde el punto de vista evolutivo, ¿vale? Pues son los mismos. Tenemos aquí la girasa, DNA-N, DNA-A, ¿vale? Lo veis, están todos aquí juntitos, RQF. Aquí me podríais decir vosotros, bueno, claro, pero es que todos estos genes intervienen en la replicación y este es el inicio de la replicación, por tanto es lógico que estén aquí. Y la respuesta sería válida, y de hecho es válida, ¿de acuerdo? Es decir, aquí además se superpone que los genes esenciales, como los genes implicados en la replicación del cromosoma procariota, están en la zona próxima al origen de terminación, porque ahí es donde empezarán a intervenir, ¿de acuerdo? Vale. Pero es que, en general, todos los genes esenciales se suelen colocar en el origen o en la zona próxima al origen de replicación, ¿vale? Y el otro ejemplo que aquí destaco es, que aparece en la figura, es dónde se colocan los operones de ARN ribosómico. Si os habéis fijado en el mapa de Escherichia coli que hemos ido mostrando varias veces, pues casi todos los operones de ARN ribosómico se sitúan en la zona próxima al origen de replicación. Y esta es la tendencia general de todos los procariotas. Hay una tendencia general a colocar los operones de ARN ribosómicos, que son esenciales, son genes esenciales, porque ya visteis que aunque podía haber en una célula más de una copia, resulta que la especie bacteriana en concreto, sea la que sea, tenía la tendencia a mantener el mismo número de copias en todas sus cepas, por tanto es una característica que es distintiva de especie y por tanto es importante para la especie tener ese número. Los operones de ARN ribosómicos son genes esenciales, pues tienen tendencia a colocarse cerca del origen de replicación. Y de hecho, también se observa que en la zona terminal de la replicación, en la zona final, es donde aparecen
la mayor parte de los genes de adquisición reciente para la célula. Es decir, que cuando una célula captura material genético por transferencia genética horizontal, normalmente suele colocar esos genes en la zona próxima a la terminación, ¿vale? Es decir, que hay una tendencia, parece ser, a colocar genes esenciales en la zona próxima al origen de replicación, ¿de acuerdo? Y genes no esenciales o menos importantes en la zona de terminación de la replicación, ¿vale? ¿Y por qué? Bien, es obvio que si nos imaginamos cómo entra el material genético en la célula, entendiendo a que es un proceso regido por ejemplo, la recombinación y es un proceso que está controlado por esa maquinaria y la presencia de secuencias chi en el genoma y secuencias homólogas en el genoma o conservadas entre ellas. Y si vimos, os acordáis del mapa de Escherichia coli, vimos que estaba homogéneamente repartido, podemos entender que el proceso de recombinación es un proceso que no tiene por qué ocurrir específicamente en una determinada región del cromosoma. Pero si resulta que pensamos en que en una estructura ya compleja los genes esenciales se colocan cerca del origen de replicación e introducimos nuevos genes, si introducimos los nuevos genes cerca del origen de replicación, es relativamente más fácil mutar genes esenciales que si introducimos los genes en la zona terminal de la replicación. Entonces, es cierto que el proceso de recombinación o de transposición o de integración muy probablemente se da al azar, ¿de acuerdo? Es decir, muy probablemente los genes entran en los cromosomas en cualquier región, pero como es más sencillo generar mutantes, digamos, deleterios en los genes esenciales que se encuentran al lado del origen de replicación, es más fácil detectar incorporaciones de genes nuevos en la zona de la terminación de la replicación, en esta zona de aquí, ¿vale? Por eso se dice que la estabilización de genes nuevos se produce en las zonas próximas a la terminación, porque es lo que observamos, ¿vale? Entonces, sería la causa indirecta sería que los genes esenciales se han ubicado en el origen, en las zonas próximas al origen de replicación. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues aquí podemos encontrar la explicación en la maquinaria de replicación. Es decir, la maquinaria de replicación en el cromosoma procariota empieza en un único punto, en el origen, ¿de acuerdo? Y va a ir migrando en estos dos sentidos, hacia la derecha y hacia la izquierda, y va a ir polimerizando ADN, ¿vale? Entonces ya sabéis que la DNA polimerasa comete errores, que como cualquier enzima los errores los comete cuando empieza, digamos, a, entre comillas, gastarse, y es lógico pensar que al inicio de la polimerización cometerá menos errores y a medida que se va alejando de la polimerización, del origen de replicación, irá introduciendo un mayor número de errores. Es decir, es más fácil pensar que el número de errores que se acumulan en left o en término será mayor que los que se colocan, que se introducen cuando estás cerca de origen o del left unstructured. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y lo mismo ocurre en este otro lado. Por tanto, si nosotros tenemos esto, diríamos que es más difícil incorporar mutación en esta zona de aquí que en esta zona de aquí. Y si resulta que necesitamos un gen esencial y, como funciona muy bien, si lo cambiamos por el proceso de mutación, puede generar una copia menos eficaz, entonces es lógico pensar que la selección natural ha escogido aquellas cepas, y por eso nos llegan a nosotros, que tienen ubicados los genes esenciales en la zona próxima al origen de replicación, porque están sometidos a un menor cambio por mutación. ¿De acuerdo? Por ese motivo nos encontramos con genes esenciales próximos al origen de replicación. Cuanto más esencial es el gen, más cerca del origen de replicación está, porque menos le conviene a la célula cambiar su funcionalidad, y a medida que nos vamos alejando, pues aparecen genes cada vez menos importantes. Y los nuevos suelen entrar aquí para evitar, no es que lo eviten, es que la selección natural evita pues inactivaciones de genes esenciales. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué pasa cuando un gen entra en este punto, en esta zona del cromosoma por transferencia genética horizontal, y resulta que empieza a ser importante para la bacteria en el ecosistema que tiene que vivir? Bueno, pues que la selección natural irá
manteniendo, era eligiendo aquellos derivados que funcionen, en los que funcione mejor este gen. Y entonces, muy probablemente, como ya sabemos que se producen reorganizaciones genómicas en el cromosoma, este gen que ha entrado por esta zona próxima a la terminación, a medida que van pasando las generaciones, miles de generaciones y miles de generaciones y miles de generaciones después, irá acercándose a zonas próximas al origen de replicación en detrimento de otros genes. Es decir, que el genoma no es una estructura estática, sino que es una estructura dinámica que va cambiando por la presión a la que somete a los organismos la selección natural. ¿De acuerdo? Por tanto, al final, cuando nosotros aislamos un microorganismo y tiene ubicados los genes donde los tiene, es la mejor distribución genética posible que ese microorganismo ha conseguido en las condiciones en las que se ha desarrollado su existencia, ¿vale? Porque la selección natural se ha encargado de seleccionar esa combinación de genes y la ubicación precisa en la que se encuentra. ¿De acuerdo? Antes de cambiar de figura, quería comentaros que de todos los genes que son importantes para la célula, hay un grupo de genes que no cumplen este patrón. Y este grupo de genes que no cumplen este patrón son los genes relacionados con el estrés. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los genes SOS. Son genes que no suelen estar ubicados en las zonas próximas al origen de replicación, sino que están más bien ubicadas en las zonas alejadas a la zona de inicio de la replicación. Claro, en este bloque de genes relacionados con el estrés está en el sistema SOS, que podríamos decir que es verdad que son unos genes que son más o menos esenciales, que todos los organismos los tienen, pero aquí también hay genes que están relacionados, por ejemplo, con aguantar temperatura, con aguantar presión osmótica. Pues lo que se ve es que estos genes relacionados con aguantar condiciones, digamos, no normales para la célula, pues suelen encontrarse en esta zona de aquí. ¿Por qué? Pues muy probablemente es porque la mayor parte de las veces no son necesarios y entonces han sido desplazados a zonas menos preferenciales, aunque realmente son importantes porque les permiten tener un salto cualitativo cuando aparecen esas condiciones de estrés. Pero claro, la vida de la célula es un balance de las condiciones en las que le ha tocado vivir y si uno vive, pues bien, prácticamente toda su vida, entonces tiene tendencia a olvidarse de los momentos en los que lo ha pasado mal. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se ve en la distribución de genes. ¿De acuerdo? Estos genes que se utilizan menos en las bacterias, es decir, no todas las generaciones celulares utilizan los genes relacionados con el estrés, pues tienen tendencia a colocarse en las zonas próximas a la terminación de la replicación, aunque son genes muy importantes para la célula. ¿Vale? Y después también, tampoco quería abandonar esta figura sin comentar que otro aspecto muy importante a la hora de colocar genes es esta línea que separa el genoma en dos mitades prácticamente perfectas, ¿vale? Es decir, si os fijáis, el origen de replicación y la terminación de la replicación, estas dos zonas, son polos opuestos de este cromosoma circular, ¿de acuerdo? Y la mitad de los genes estarían en este, digamos, hemisferio, ¿vale? Y el otro estaría en este otro hemisferio, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces esta distribución de genes divididos en estas dos porciones, pues se mantiene constante en todos los procariotas que se conocen, ¿vale? Bien. Sí, se me había olvidado una cosa, ¿vale? Que es esta frasecita de aquí. Es que a veces las frases son importantes y uno se las olvida, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hablado que los genes menos importantes, poco importantes, se colocan en la zona de terminación de la replicación y obviamente ahí es donde encontramos la mayor parte de pseudogenes. Es decir, acordaros que un pseudogen es algo que, bueno, empieza con un codón de inicio, con un codón de terminación, recuerda un gen, pero o bien está truncado en los aminos carboxy y amino terminal, o bien le faltan los dominios esenciales y entonces para él no podemos inferir una función clara, ¿de acuerdo? Esto es lo que son los pseudogenes. Además, suelen ser genes que no tienen secuencias controladoras de su expresión, tanto a nivel transcripcional como a traduccional. Es decir, no encontramos una RBS, por ejemplo, o no encontramos una secuencia promotora más o menos conservada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una CDS cumple con todos estos aspectos, no hay promotor, no hay RBS, no tiene dominios funcionales conservados y se observa que es claramente un remanente
que ha quedado ahí de un gen que realmente es funcional en otros microorganismos, pues recibe la categoría de pseudogen. Bueno, pues estos pseudogenes, que serían genes ya no funcionales, restos de reducción genómica, pues los podíamos encontrar más próximos a estos términos, ¿de acuerdo? Y después hay lo que se conoce como el Wyom o YOME, que sería la traducción en castellano, el Wyom, ¿vale? Que ahora hablaremos de él, que también se encuentra en la zona próxima a la terminación de la replicación, ¿vale? ¿Y qué es el Wyom? Bueno, pues el Wyom o IOME son todos aquellos genes que, con toda la información de que disponemos ahora, y no me estoy refiriendo solo a la presencia de dominios funcionales, sino también a todos los experimentos que hemos ido acumulando, a todas las evidencias funcionales, a toda la información que tenemos ahora, pues no somos capaces de darle una función, ¿vale? Pero sí que tienen estructura génica, es decir, tienen un RBS y tienen un promotor que puede explicar su expresión, o que incluso se han visto expresados, es decir, en unas determinadas condiciones, nosotros los vemos, ¿ya? Los visualizamos, es decir, se están fabricando, pero no tenemos ninguna información sobre, qué función tienen estos genes, ¿vale? Pues esto es lo que se conoce como los Y genes o Y genes o Wyom en el conjunto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y hay que no confundirlo con los pseudogenes, es decir, realmente un pseudogen, que también recibe el nombre de gen fantasma o phantom gene, es un gen que no se detecta, no se ve, no se visualiza cuando se analiza la expresión de los genes, de esos genes, ¿de acuerdo? No lo vemos, pero es que tampoco vemos en él estructuras que permitan su transcripción y su traducción. Y además, claramente se ve que no es un gen funcional, ¿vale? O sea, que si se pudiese expresar, pues no hay función detrás de él, ¿de acuerdo? No lo confundamos con el Y gene o Wyom, que aunque no podemos asignarle una función, sí que tiene una estructura transcriptiva o traduccional pues completa, puede transcribirse, puede traducirse y muchas veces pues se visualiza, ¿de acuerdo? Es decir, estos sí que serían, digamos, proteínas de función desconocida. Y decimos proteínas porque realmente sabemos que se pueden expresar, ¿vale? Bien, entonces, hay muchos de estos genes de función desconocida, ¿vale? Pues fijaros en el caso de Escherichia coli K12, que ya os he dicho antes muchas veces que es el microorganismo mejor estudiado de todos los organismos que hay sobre la faz de la Tierra, ¿vale? Que la cepa K12, precisamente, es nuestro modelo, nuestra referencia, ¿vale? Y tiene 4.600 genes aproximadamente, pues hay bien anotados 2.800 genes. Es decir, hay 2.800 genes que sabemos qué hacen, para qué sirven, cuál es su función, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y también sabemos que hay 220 pseudogenes, es decir, hay 220 CDS para los cuales o son remanentes de genes anteriormente funcionales, pero en cualquier caso, pues ya no se pueden, o desde el punto de vista teórico, no se pueden ni transcribir ni traducir, ¿vale? ¿Qué pasa con el resto hasta llegar a 4.600? ¿Vale? Pues hay 1.600 genes que forman parte en Escherichia coli, que es el microorganismo mejor estudiado, que forman parte de este Wyom, de este YOM. Son Y genes, ¿de acuerdo? 1.600. Esto es 1/3 del genoma de Escherichia coli. Es decir, que el microorganismo, mejor dicho, el organismo mejor caracterizado desde el punto de vista genético y bioquímico de toda la superficie de la Tierra, ¿vale? Escherichia coli K12, resulta que 1/3 de sus proteínas sabemos que existen, sabemos que se pueden expresar, muchas de ellas las hemos visualizado y no tenemos ni idea para qué sirven. Es decir, desconocemos 1/3 parte del proteoma de Escherichia coli, ¿vale? Lo cual es una barbaridad, porque es la mejor conocida de todas las células que hay en la lista. Y hay una cosa que sí que tiene en especial la mayor parte de estos Y genes, y es que es verdad que hay muchos que hemos visualizado, de hecho, de estos 1.600 de Escherichia coli hay 1.489 que se han visto, ¿vale? Ya sean en experimentos de transcripción o en experimentos de traducción, que se visualizan, pero es verdad que cumplen con un patrón y es que la expresión con la que se visualizan siempre es baja. Es decir, no se ha conseguido expresarlos en gran cantidad en condiciones de vida estándar de la célula, ¿vale? Y de hecho, de estos Y genes hay 111, es decir, una fracción bastante más pequeña,
para los que no se ha visto nada de expresión, es decir, no se han visualizado nunca. Pero aún así tienen estructuras que permiten su expresión, ¿de acuerdo? Aunque es verdad que no tenemos ni idea de cómo funciona, ¿vale? Bien, esto es Escherichia coli, que es el microorganismo mejor estudiado del mundo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando analizamos el resto de genomas? Bueno, pues que tenemos obviamente menos información. Si para Escherichia coli una tercera parte de las proteínas no tenían función, para el resto de microorganismos normalmente ese porcentaje es superior, ¿de acuerdo? Y de hecho en esta gráfica lo que hay es una serie de microorganismos. No es que sea una selección de microorganismos, son los microorganismos que había cuando hice por primera vez este análisis, ¿de acuerdo? Y, claro, la información está un poquito sesgada y un poquito desfasada, ¿vale? No lo he repetido porque, bueno, me pareció que no era necesario, porque lo que quiero destacar son las dos rayas que, digamos, cortan el eje de la SIS, ¿de acuerdo? Bien, si os fijáis, por ejemplo, para Chlamydia trachomatis sería, digamos, el microorganismo con mayores proteínas conocidas en este momento de este análisis, ¿vale? De 894, pues el 70% eran de función conocida, ¿vale? Estamos hablando de hace muchos años, es decir, ahora obviamente coli es el que tiene el récord, ¿de acuerdo? Pero es igual, es poco importante, porque si son las proteínas conocidas, el amarillo serían las desconocidas, es decir, siempre se ocurre que esta sería función conocida, función desconocida, función conocida, función desconocida, función conocida, función desconocida. Cada rayita es un microorganismo que tiene un determinado tamaño genómico, ¿de acuerdo? Y fijaros que independientemente del tamaño genómico del microorganismo, pues más o menos tenemos una rayita que podríamos aproximarla al 50% que nos dice que en un genoma cualquiera, la mitad de las proteínas van a tener función caracterizable, ya sea experimentalmente, ya sea por evidencias con otras que han sido experimentadas o con las bases de datos de dominios conservados, es decir, podemos inferir una función a las proteínas, al 50%, a la mitad de ellas, pero obviamente eso significa que el 50% de las proteínas que forman parte de una célula, en general, tienen función desconocida. No le podemos asignar una función, independientemente de lo que podamos visualizar. Y este es el panorama con el que nos encontramos cuando trabajamos con cualquiera de los microorganismos. Es decir, realmente, los microorganismos, desde el punto de vista bioquímico, aunque sabemos mucho de ellos, pues sabemos muy poco. Imaginaos que vosotros tenéis un error en el coche, se os rompe el coche, vais al mecánico y que el mecánico supiese arreglar la mitad de las cosas. O un pintor supiese pintar solo con la mitad de colores. O vosotros solo supieseis leer la mitad de las palabras de un libro porque la otra mitad no sabéis el significado de esas palabras. Pues, ¿qué pasa? Pues que no sabéis ni leer, ni el mecánico sabe arreglar coches. Y entonces nosotros nos encontramos con esto. ¿Sabemos cómo funciona una célula? Sí, sabemos cómo funciona una célula. Bueno, mirad los números, ¿eh? En la mejor, 1/3 de proteínas que existen, se fabrican y no sabemos para qué sirven. Y lo normal es encontrarnos con el 50% de las proteínas, que no sabemos qué función tienen. Obviamente podemos decir cosas de cómo funciona la célula. Obviamente entendemos el funcionamiento básico de la célula, porque sabemos cómo se replica, cómo se transcribe, cómo se traduce y entendemos muchísimas cosas del metabolismo. Pero estamos solo en el ápice, en la punta del iceberg, ¿vale? Nos falta un montón de conocimiento. Es decir, hay un montón de trabajo desde el punto de vista molecular, tanto genético como bioquímico, para entender realmente cómo funciona una célula, ¿eh? Y no lo dudéis, ¿eh? Los matices son importantes, ¿vale? Llega un momento en que son esenciales, ¿vale? Y la cosa todavía se complica. Porque aquí aparece una segunda rayita que está pues en el 25%, ¿vale? Y estas son las proteínas únicas. Es decir, que cuando nosotros analizamos un genoma e identificamos las CDS y lo enviamos a las bases de datos, resulta que siempre hay una fracción de proteínas que no están en las bases de datos, que no hay homólogos en las bases de datos, que no encontramos cosas parecidas en las bases de datos. No quiere decir que no sepamos para qué sirven. Estas proteínas únicas sí que pueden tener dominios funcionales y los podemos caracterizar y en determinados casos sabemos para qué sirven. No estoy hablando de una fracción de las desconocidas, ¿eh? Estoy hablando de una fracción del total, ¿de acuerdo? Donde habrá proteínas con función conocida y proteínas de función desconocida. Pero son proteínas que se pueden definir como únicas, es decir, que no se encuentran homólogos hasta un determinado grado de homología, obviamente, ¿vale?, en otros microorganismos.
Y estas proteínas únicas es lo que se conoce como orphans, ¿vale? Es otro término que hay que empezar a conocer. Es decir, aquí hemos hablado de los pseudogenes, hemos hablado de los white genes, y aquí tenemos los orphans, que son proteínas únicas. Y cada genoma tiene una fracción, y esa fracción suele ser el 25%. Es decir, que a medida que vamos secuenciando y secuenciando y secuenciando y secuenciando y secuenciando, vamos obteniendo un montón de proteínas nuevas, nuevísimas, ¿vale? En las bases de datos. Algunas con función conocida y otras desconocidas, pero que no tienen, digamos, representante en otra cepa, ¿vale? Cuando lo tengamos todo secuenciado, si alguna vez llega el momento, ¿habrá muchas proteínas únicas? ¿Muchas orphans? No lo sé, pero la realidad a día de hoy es esto. Cuando nosotros analizamos una cepa en concreto, vemos que hay un montón de información genética que es específica de esa cepa, que no la tiene ninguna cepa de la misma especie, ¿vale? Y eso, pues, es sorprendente. Obviamente, esto suele ocurrir más con genes, con genomas, pues, más grandes, con bacterias generalistas. Cuando estamos hablando de bacterias que ya han entrado en reducción genómica brutal o, por ejemplo, en racionalización genómica, como en el caso de los micoplasmas y los pelagibacters, pues es verdad que el porcentaje de proteínas únicas pues baja muchísimo, ¿de acuerdo? ¿Vale? En este análisis, pues, no hay ninguno de estos organismos, ¿vale? Y además, claro, cuanto más esfuerzo se hace, menos hay. Pero aún así, podríamos decir que en una bacteria generalista, pues el 25% de las proteínas en general, pues serían únicas de cepa, ¿vale? No de especie, de cepa. Muy bien. Por tanto, la célula, pues, es una auténtica desconocida a este nivel, ¿vale? Bien, ¿y qué más podemos decir de la localización de los genes, ¿vale? Pues no solo se colocan los esenciales en la parte próxima al origen de replicación y los menos esenciales en la parte terminal de la acción, y no solo se colocan, digamos, siguiendo un eje de origen a terminación más o menos equimolares, es decir, mismo número de genes a la izquierda y mismo número de genes a la derecha, sino que se, digamos, orientan de una manera muy específica, dependiendo si se colocan a la derecha o a la izquierda de este eje imaginario origen-terminación, ¿vale? Esta figura no es más que una representación del sentido de la transcripción de los genes del genoma de Bacillus subtilis, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que se ve en todos los genomas que se caracterizan. Y lo que se ve es que la mayor parte de los genes se transcriben en el mismo sentido que se replican. Es decir, que si la replicación se inicia aquí y sigue este camino, pues la mayor parte de los genes se orientan con la transcripción en el mismo sentido que la replicación. Es decir, se orientarían en este lado, digamos, hacia la terminación y en este otro lado se orientarían hacia también la terminación, ¿vale? ¿De acuerdo? Como esto es una cadena circular, digamos, de DNA dicatenario, y si la linealizásemos, si la cortásemos por aquí y la linealizásemos, veríamos que la mayor parte de los genes se colocarían en la cadena directa, ¿vale? Y cuando llegan a este punto empiezan a codificarse en la cadena complementaria, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué esto? ¿Vale? Bueno, la explicación parece ser que se centra en minimizar la interacción entre las dos polimerasas que están trabajando normalmente en la célula, que es la DNA polimerasa que replica y la RNA polimerasa que transcribe, ¿de acuerdo? Es decir, ya sabéis que en las células procariotas no hay una compartimentación de funciones en el ciclo celular, es decir, simultáneamente que se está replicando el material genético, se está utilizando, ¿de acuerdo? Por tanto, la transcripción y la replicación ocurren de manera simultánea. Entonces, si colocamos los genes orientados de esta manera, es decir, en el mismo sitio en que se replican, imaginemos que pues, nosotros tenemos aquí una DNA polimerasa que va avanzando en este sentido, ¿vale? Entonces, cuando se transcriben los genes, que al mismo tiempo que esta molécula está avanzando, se están transcribiendo un montón de genes, pues es más fácil que no haya interacción física, choque entre las dos DNAs polimerasas que están trabajando sobre las cadenas de ADN, teniéndolos orientados de esta manera, es decir, en el mismo sentido de la replicación que en el sentido contrario, ¿vale?
¿Por qué? Porque la RNA polimerasa se ancla y realiza su trabajo. Si lo realiza en esta dirección y la DNA polimerasa está justo al lado, pues a lo mejor puede evitar el choque. Pero si está la DNA polimerasa justo aquí y se inicia la transcripción aquí, es muchísimo más fácil que se produce un choque entre esas dos moléculas. Y un choque de dos moléculas, especialmente con la DNA polimerasa que está polimerizando, supondría el desanclaje de la DNA polimerasa y sería una tragedia para la célula. Por tanto, la conclusión final a la que llegó la célula a la hora de colocar los genes es que le convenía orientarlos mayoritariamente en el mismo sentido en el que se replican, ¿vale? Y de ahí esa figura, ¿vale? El 75% de los genes de Bacillus se orientan de la misma manera en que se replican, ¿vale? Bien, pero es que no solo son los genes que se orientan de esta manera, sino que las secuencias funcionales también tienen tendencia a colocarse de esa manera. Y ahora no penséis en los promotores, porque claro, si tú tienes un gen orientado de una manera, pues el promotor está orientado de una manera, es obvio, porque se tiene que transcribir. No, pero pensad, por ejemplo, en estas secuencias Chi, que eran las secuencias esenciales para poder recombinar, que reconocía REC-BC, reconocía la secuencia Chi y producía el NIC para que RK pudiese recombinar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues esta secuencia, si os fijáis, es una secuencia que no es palindrómica, es decir, no se lee igual en la posición 5' a 3' de la cadena directa que de la cadena complementaria, ¿vale? Solo se reconoce una de las dos hebras, era importantísimo para la recombinación. Bueno, pues ese tipo de secuencias hay varias funcionalmente importantes en el cromosoma de las células procariotas, ¿vale? Y esta, pues, es el ejemplo que utilizamos. Entonces, fijaros cómo es la ubicación de estas secuencias en el mapa genético de Escherichia coli. Esta sería la zona de origen de la replicación y esta sería la zona de terminación de la replicación, ¿vale? Y esto aquí está representado de manera lineal, pero sería un circulito, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, fijaros que en este hemisferio oriter, la mayor parte de las secuencias Chi se encuentran en un lado de la secuencia, es decir, hay muchísimas más aquí y muchísima menos aquí. Pero cuando vamos al otro hemisferio, vemos que ocurre totalmente lo contrario. Es decir, que incluso las secuencias funcionales esenciales para la vida de la célula que no son palindrómicas y que, por tanto, podemos ubicar en una de las hebras y no en ambas, ¿vale? Pues resulta que se colocan preferencialmente en una de las dos cadenas atendiendo a la dirección de la replicación, ¿vale? La mayor parte de las secuencias Chi en este hemisferio se encontrarían, digamos, orientadas hacia la terminación y la mayor parte de las secuencias Chi en este otro hemisferio se encontrarían orientadas en dirección también a la terminación, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto es lo que se ve. Por tanto, sí que hay una tendencia a orientar la transcripción de los genes en el mismo sentido en el que los genes se replican, ¿vale? Esto es una pauta esencial, ¿vale? Para el funcionamiento de las células procariotas. Esta, y obviamente, el balance por ITER, es decir, la mitad de los genes aquí y la mitad de los genes en el otro lado. Desbalances del ratio OR-ITER hace que la célula sea poco eficaz biológicamente hablando. ¿Por qué? Porque en la zona TER termina la replicación. Si vosotros tenéis dos moléculas, una que se replica hacia allí y otra que se replica hacia allí, después, dentro de dos clases, creo que toca hablar de la replicación del cromosoma y la replicación de los plásmidos. Pues suele ser bidireccional, empieza hacia la izquierda, empieza hacia la derecha. Entonces, imaginaros que la zona de terminación esté aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esta DNA polimerasa, ¡pum!, y se desancla en este punto. Y esta otra tiene que polimerizar todo este fragmento de ADN de aquí, ¿vale? Si cuando llega a la terminación ya está cometiendo errores, imaginaros qué pasaría si tuviese que superar este punto y continuar hasta aquí porque la zona de terminación se ha desplazado, ¿vale? Entonces, el número de mutaciones que introduciría en esta zona serían muchísimo más grandes. Entonces, empezaría a introducirse, pues, un montón de mutaciones que pueden ser perjudiciales para la eficacia biológica de la célula. Entonces, las células han considerado, bueno, la selección natural ha elegido como mejor distribución de genes este balance para evitar la acumulación excesiva de mutaciones. Es decir, que ya lo veis, es que todo nos lleva a lo mismo. Es decir, necesitamos una tasa ideal de mutación, pero en toda la molécula. Y la única manera de hacerlo es dedicarle el mismo esfuerzo a polimerizar un fragmento del cromosoma circular que el otro fragmento del cromosoma circular. Y, por tanto, no queda más remedio que colocar la zona de terminación en el polo opuesto a donde se inicia la replicación. Un desbalance de este eje altera el funcionamiento óptimo de la replicación celular,
introduce demasiadas mutaciones y hace que la célula no sea eficaz biológicamente hablando. ¿Vale? Pues estas son las dos pautas esenciales para colocar genes, ¿de acuerdo? Separados en dos hemisferios y orientados en la transcripción, orientar la transcripción en el sentido en que se replican, ¿vale? Si además le juntamos que los genes esenciales se colocan arriba y los no esenciales abajo, ya está. Ya sabemos cómo hacer un genoma, cómo colocar los genes si lo pudiésemos construir. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Pero claro, se puede hablar y se puede dar más detalle. ¿Qué hay en esta figura? Esta figura es fácil de entender. O sea, claro, si no lo digo nada, pues, ¿y esto qué son? Puntos en una gráfica, ¿vale? Bueno, pues vamos a decir qué son estos puntos, ¿vale? Lo que tenemos abajo es un mapa físico-genético de Escherichia coli, ¿vale? Estarían los 4.600 genes de Escherichia coli colocados aquí abajo. Esta sería la zona de terminación de la replicación y esta sería la zona de origen de la replicación. Es decir, que estamos hablando de esto de aquí. Exactamente el mismo esquema, ¿vale? Lo que pasa es que aquí hemos colocado todos los genes. Están todos los genes, ¿de acuerdo? ¿Y qué hay en el eje de la SIS? Pues en el eje de la SIS hay genomas de otros microorganismos. Aquí está el de Vibrio cholera. Esta primera línea sería el de Vibrio cholera. Aquí está el de Buchnera acidicola. Aquí está el de Haemophilus influenza, ¿vale? Este PA sería el de Pseudomonas aeruginosa. Esto sería el de Xylella fastidiosa, ¿vale? Esto sería una Neisseria, ¿vale? Bueno, es decir, a lo que hay es organismos diferentes, ¿vale? Pero no se han colocado de cualquier manera. Y aquí es donde ya quiero que sí que retengáis datos, ¿vale? Fijaros que todos estos son gamma proteobacterias, ¿vale? Y esto de aquí son un alfa, dos betas, una delta y una epsilon proteobacterias. Es decir, siguen siendo proteobacteria, pero son de clases diferentes a las gamma. ¿Qué significa esto? Pues que evolutivamente hablando están organizadas, digamos, de más próximas a más distantes en lo que se refiere a Escherichia coli. Digamos, de toda esta colección de microorganismos, el más parecido evolutivamente a Escherichia coli sería Vibrio cholera, el siguiente Buchnera acidicola, el siguiente Haemophilus influenza, y así hacia arriba. Por eso aquí, después de las proteobacterias, aparecen el resto de bacterias, donde habría Firmicutes, otros gram positivos, etcétera, etcétera. E incluso estos investigadores ubicaron genomas de arquea que estaban disponibles en esa época, ¿vale? Bien. Y entonces hicieron un análisis, que fue un análisis de grupos, agrupaciones de ortólogos. Es decir, os acordáis que hablamos de ello, ¿vale? Entonces hicieron una comparativa de secuencias con un determinado criterio. El criterio que utilizaron fue el de 50%, porque son microorganismos muy diferentes entre sí, de 50% de identidad en al menos el 50% de las secuencias para hacer los clústeres de ortólogos, ¿de acuerdo? Y entonces identificaron esos clústeres de ortólogos presentes en todos esos microorganismos, ¿vale? Claro, obviamente, al hablar de microorganismos tan distantes entre sí, estamos cogiendo aquellos genes que son esenciales para la célula. Aquí estaban, pues, las DNAs polimerasas, las RNAs polimerasas, las enzimas involucrados en la síntesis de los aminoácidos, los genes esenciales, ¿vale? Todo lo que realmente era importante para la célula y estaba conservado en todos estos microorganismos tan distantes entre sí, ¿vale? Es decir, no estaban o no se buscaron todas las proteínas, solo aquellas que estaban conservadas en todas ellas, ¿vale? Y con un puntito azul, y ahí vienen dos puntitos azules, se marcaron aquellos ortólogos, ¿vale?, que estaban en la misma posición relativa con Escherichia coli respecto al origen y terminación. Es decir, fijaros que aquí estamos comparando Escherichia coli con 4.600 genes o 4.600.000 proteínas con Buchnera acidicola, que solo tenía 500. Es decir, lo que se ha hecho es alargar la ubicación geográfica de los genes, hacerlo proporcional a la longitud del genoma, ¿vale? Y se han marcado en la posición conservada con Escherichia coli todos aquellos ortólogos de Buchnera, ¿vale? No es que Buchnera tenga 4.600 genes, es que en esta representación, este ortólogo de Buchnera también está en el punto 0, como está en Escherichia coli, ¿vale? Y este ortólogo de aquí está en la posición 4.200 comparado con Escherichia coli, ¿vale? Bien. Entonces, esta es la ubicación que se marcan los puntos
azules, que son los únicos genes que se muestran. Aquellos ortólogos conservados entre todas ellas, tanto en información genética, es decir, que han sido identificados como tales, como en ubicación geográfica en el cromosoma, ¿vale? ¿Y qué se ve? Pues si os fijáis, la mayor parte de azules se da en las cepas que son más próximas a Escherichia coli. Es decir, a medida que nos vamos alejando de Escherichia coli, van apareciendo menos puntos azules en la gráfica, ¿vale? Por tanto, la conclusión ante que llegan esto es que cuanto mayor es la distancia evolutiva entre las especies, menor es el grado de conservación en el orden génico. Es decir, que a medida que las especies se han ido, digamos, apareciendo, han ido diversificándose, el orden génico ha ido cambiando. ¿Por qué? Hombre, porque esa especie ha aparecido porque ha colonizado un ecosistema nuevo y se ha especializado en ese ecosistema. Para ello ha ganado genes, ha perdido genes, pero ha tenido que reorganizar sus genes para hacerse muy funcional, ¿vale? Y esto es lo que nos muestra esta imagen relacionada con Escherichia coli. Pero claro, ¿qué pasa si comparamos Vibrio cholera con todos los demás, Brugnera con todos los demás, Haemophilus con todos los demás, ¿vale? Por eso he destacado las otras figuras que me parecían interesantes de este trabajo, en donde claramente nos muestran lo mismo, que independientemente del microorganismo que utilicemos como referencia, vemos exactamente lo mismo. Y es que cuanto más próximas son las especies entre sí, mejor conservado tienen el orden genético. Y cuanto más distantes son, pues menos conservado lo tienen, ¿vale? Y todas estas nos muestran lo mismo, ¿eh? La distancia en el ARN ribosómico y la conservación génica. Vemos que cuando la distancia es muy poca, es decir, son muy parecidas, la conservación es máxima y va cambiando, va variando, va bajando, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, distancia mínima media entre proteínas conservadas y grado de conservación de los ortólogos, la misma figura. Cojamos el criterio que cojamos para identificar esa sintenia. Sintenia es conservación de orden génico, ¿eh? Es una palabra que a lo mejor tenía que haber puesto en la presentación. Sintenia es conservación de orden génico. Bueno, pues cuanto más parecidos son las especies entre sí, mayor sintenia con los genes ortólogos tienen. Claro, estamos hablando de ortólogos, no podemos estudiar los parálogos ni las proteínas únicas, porque si está única, no está conservada. Es decir, esto tenéis que entenderlo. Hemos utilizado los ortólogos porque los ortólogos serían aquellos que están presentes en todas las cepas que estamos estudiando, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Pues ya lo veis. Es decir, que realmente el orden génico ha sido importante pues, para la evolución y también para la especiación, ¿vale? Y de hecho esto además se puede ver de muchas maneras. Aquí hemos enseñado solo los ortólogos, pero ¿qué pasa cuando comparamos microorganismos muy parecidos entre sí? ¿Vale? Pues podemos tener este tipo de representaciones gráficas que son bastante informativas, ¿vale? Entonces, vamos primero a la primera, la de abajo, la que vemos esta línea recta perfectamente conservada, ¿vale? Estamos colocando los genes de una cepa de una especie bacteriana. He escogido este ejemplo de clamidias de este artículo, pero hay muchos más en la literatura, ¿vale? Este, pues me pareció interesante en su día y lo sigo manteniendo porque claramente me muestra, como es un genoma de las clamidias, pues ligeramente pequeño, me muestra claramente esas reorganizaciones importantes que os enseñaría ahora, ¿vale? De todas maneras, fijaros esta clamidia trachomatis, una de ratoncito, la cepa MOPN y una humana, el Celobardea, ¿vale? Fijaros cómo tienen de conservado el orden genético. Es decir, si os fijáis, esta proteína que está aquí coincide físicamente en el genoma con la de la cepa MOPN. Esta de aquí coincide con la de la MOPN. Y fijaros que hay dos zonas donde hay una pequeña variación, ¿vale? De hecho, una de ellas, después la comentamos en un momento, es súper importante para entender la diferencia entre una cepa y otra. Pero si os fijáis, entre dos cepas de Clamidia trachomatis, la conservación del orden genético es súper importante. Claro, si estas dos cepas coexisten en dos organismos distintos y no se pueden, digamos, cambiar de nicho ecológico, es decir, si Clamidia trachomatis, que infecta al humano, no puede colonizar al ratón, y esto está demostrado, y la del ratón no puede colonizar al humano, también está demostrado, al menos en tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que esta estructura genética es esencial para ser Clamidia trachomatis, ¿vale? Porque dos cepas que no se han visto nunca, que no pueden coexistir, pues resulta que mantienen el mismo orden génico y mantienen la categoría de especie.
Pero dentro de las clamidias tenemos también especies diferentes. Aquí tenemos Trachomatis mopn y Trachomatis pneumoniae, que ya son de especies distintas y infectan órganos diferentes, ¿vale? Las clamidias Trachomatis solo se encuentran en los ojos, ¿vale? La mopn infecta a ojos de ratón y la Serobarde infecta a ojos de humanos y provocan tracoma ocular en el caso de humanos, ¿vale? Y tracoma ocular en el caso de los ratones. Pero clamidia trachomatis, clamidia pneumoniae lo que provoca es neumonía, ¿vale? Y por eso recibe el nombre de clamidia pneumoniae y no provoca tracoma ocular, ¿vale? Entonces, fijaros cómo son los genomas de la trachomatis comparado con la neumonía. Fijáis que, digamos que esta y esta están conservadas, esta y esta, pero esta de aquí ya no está en esta zona, que la esperaríamos aquí si hubiese estado perfectamente conservada, sino que está en esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, si os fijáis bien y imagináis lo que estamos viendo, fijaros que aquí hay como 2X, ¿vale? Hay otras proteínas que están sueltas en el genoma, ¿vale? Pero aquí hay como 2X, ¿vale? Bueno, pues esto de aquí son grandes reorganizaciones genómicas, ¿vale? Y de hecho, está claramente demostrado en este artículo y después en otros artículos basados en filogenia que, digamos, Clamidia trachomatis vendría a ser el ancestro común a Clamidia pneumoniae. Es decir, que Clamidia trachomatis, que colonizaba el ojo, en un momento dado, pues saltó la barrera de órgano humano y empezó a colonizar el pulmón. Y ahí fue especializándose, ¿de acuerdo? Y esa especialización la consiguió, pues, adquiriendo nuevas funciones y con grandes reorganizaciones genómicas. Dos espectaculares, que son estos dos giros que tenemos aquí, ¿vale? Y otras menos importantes, ¿vale? Pero que realmente la reorganización genómica, pues, sí que ha sido esencial para la especiación, ¿vale? Y aquí, ¿por qué mantengo esto? Porque es que a veces pequeños cambios hacen o forman barreras biológicamente muy diferentes. Y volvemos aquí porque os he dicho que estas dos cepas provocan tracoma ocular, pero en hospedadores diferentes. Esta en ratones y esta en humanos. Y esta no puede infectar a ratones y esta no puede infectar a humanos. Y esto está demostrado. ¿Y por qué? Pues la diferencia está en esta zona de aquí, que si la ampliamos vemos esto. En la MOPN hay unas toxinas que provocan muerte celular. Estas toxinas han desaparecido en el caso de los humanos. Pero el caso de los humanos ha recibido un operón de síntesis de triptófano. Operón que carece la cepa MOPN. Es decir, esta es la única diferencia realmente importante entre estas dos cepas. Y estas dos diferencias hacen que una pueda infectar a humanos y no puede infectar a ratones y viceversa. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro, digamos, ojo no tiene triptófano, ¿vale? Es decir, no hay triptófano libre y la cepa necesita sintetizar el triptófano. Gracias a que tiene los agentes de biosíntesis del triptófano, pues puede prosperar, ¿vale? La cepa del ratón no tiene los genes de biosíntesis del triptófano, es decir, es un auxótrofo para el triptófano. Entonces no puede colonizar al humano, pero sí que puede colonizar el ojo del ratón, porque el ojo del ratón sí que tiene triptófano disponible para los microorganismos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa con estas toxinas? Bueno, pues la infección ocular en los ratones es mortal por esas toxinas. En cambio, la de humanos no es mortal. Es decir, nosotros nos volvemos ciegos, pero no nos mata un tracoma ocular. ¿De acuerdo? Y no nos mata gracias a que no tienen estos genes esenciales, esas toxinas, ¿vale? Si tuviese esas toxinas, el tracoma ocular humano sería una enfermedad mortal. Tenemos suerte, ¿vale? Porque si hubiésemos podido ser infectados por la cepa MOPN, porque adquieren los genes de biosíntesis del triptófano, pues tendríamos una enfermedad, pues, bastante peligrosa, ¿vale? No quiero decir que no sea peligroso quedarse ciego, pero de todo no mata, ¿vale? Entonces está la diferencia entre estas dos cepas y están, nada, en unos cuantos genes. ¿Pueden coexistir ambas cepas? Bueno, es difícil porque los ecosistemas son diferentes. De hecho, todavía no han coexistido. Y ratones y hombres hacen muchos años que viven juntos, ¿vale? ¿Puede ocurrir que algún día esto ocurra? Que salte la barrera específica y colonice y la humana adquiera, digamos, las toxinas
o la del ratón adquiera los genes del triptófano, no lo sé, pero ahí lo dejo. Es decir, la idea era esta, ¿no? Y pequeños cambios pueden provocar grandes diferencias y la colonización de nichos ecológicos muy diferentes, ¿vale? Bien, pues entonces